Te voy a hacer una pregunta que ningún político del gobierno se atreverá a responder con honestidad. ¿Sabes cuánto de cada euro que ganas se queda el Estado? No hablo solo del IRPF que ves en tu nómina. Hablo del impuesto sobre sociedades que paga tu empresa antes de pagarte a ti, del IVA que pagas en cada compra, de los impuestos especiales en la gasolina, del tabaco, del alcohol, de la luz, del agua, de la basura, del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, del Estado. Suma todo eso y descubrirás que trabajas más para el gobierno que para ti mismo. Y mientras tú te partes el lomo para que medio sueldo se vaya en impuestos, hay ministros cobrando sueldazos públicos, hay asesores de la Moncloa con nóminas de escándalo, hay chiringuitos subvencionados que no producen nada útil pero se llevan millones cada año. Y cuando Santiago Abascal sube a una tribuna y dice que el problema de España no es que haya ricos, sino que hay demasiado Estado, la mitad del hemiciclo le abuchea, mientras la otra mitad, la que trabaja de verdad, asiente en silencio. Porque al final este no es un debate sobre solidaridad o egoísmo, es un debate sobre quién tiene derecho a decidir qué hacer con el dinero que tú has ganado con tu esfuerzo. Empecemos por lo básico. España tiene uno de los sistemas fiscales más agresivos de Europa. Si eres asalariado medio, entre impuestos directos e indirectos, el Estado se queda con más de la mitad de lo que produces. Y no es una exageración, es aritmética pura. Tu empresa paga un impuesto de sociedades antes de darte tu sueldo. Luego, sobre ese sueldo, te retienen IRPF y Seguridad Social. Después, cuando vas a gastar lo que te queda, pagas IVA. Si compras gasolina, pagas impuestos especiales. Si heredas algo de tus padres, pagas impuesto de sucesiones. Si tienes un piso, pagas IBI. Si lo vendes, pagas plusvalía. Si ahorras y ganas intereses, pagas impuestos sobre esos intereses. Es una cadena interminable donde cada movimiento económico que haces está grabado, vigilado, exprimido. Y todo eso para financiar un Estado que cada vez funciona peor. Abascal lo plantea de una forma demoledora. Dice que el problema no es la falta de ingresos del Estado, sino el exceso de gasto. Que España no necesita más impuestos, necesita menos políticos, menos asesores, menos chiringuitos, menos estructuras duplicadas entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Habla de ministerios inútiles, de vicepresidencias que no sirven para nada, de organismos públicos que nadie sabe para qué existen, pero que cuestan fortunas. Y cada vez que lo hace, la izquierda le acusa de querer desmantelar el estado del bienestar. Pero él responde con una pregunta que deja a muchos sin palabras. ¿De qué bienestar me hablas si un trabajador paga la mitad de su sueldo en impuestos y luego no puede pagarse una sanidad privada porque la pública está colapsada? Porque ese es el gran fraude. Te venden que los impuestos financian servicios públicos de calidad, pero la realidad es que esos servicios cada vez funcionan peor. La sanidad pública tiene listas de espera interminables. La educación pública baja de nivel año tras año. Las pensiones están en peligro porque el sistema es insostenible. Y mientras tanto, el número de empleados públicos no para de crecer, los sueldos de los altos cargos suben, las subvenciones a asociaciones afines se disparan. Es decir, el dinero no va a mejorar tu vida, va a mantener una maquinaria burocrática gigantesca que se alimenta de tu esfuerzo. Abascal también ataca frontalmente la idea de redistribución de la riqueza, ese concepto tan bonito que suena a justicia social, pero que en la práctica significa otra cosa, quitarle a quien produce para dárselo a quien vota bien. Porque seamos honestos, cuando un político de izquierdas habla de redistribuir riqueza, nunca habla de su propio sueldo. Habla del empresario que da trabajo a 50 personas, del autónomo que se juega su casa para montar un negocio, del profesional liberal que estudió durante años para cobrar bien. A esos sí les redistribuyen, vaya si les redistribuyen. Pero al político que cobra 120.000 euros al año por ir al Parlamento 2 días a la semana, a ese no se le redistribuye nada. Y aquí entra uno de los argumentos más potentes de Vox, la hipocresía de las élites progresistas. Esas que hablan de solidaridad fiscal desde sus despachos alfombrados, pero que tienen a sus asesores fiscales trabajando a destajo para pagar lo mínimo posible. Esas que defienden subir impuestos a los ricos mientras ellos cobran de 3 o 4 sitios públicos a la vez. Esas que critican la evasión fiscal, pero que tienen sociedades instrumentales para facturar sus charlas y sus libros. Abascal lo dice sin anestesia: los que más gritan contra los ricos son los que mejor saben cómo evitar pagar impuestos. Y aunque suene a demagogia, los ejemplos están ahí: ministros con patrimonio opaco, diputados con pisos en paraísos fiscales, tertulianos progresistas con estructuras empresariales diseñadas para tributar lo mínimo. Luego está el tema de los impuestos específicos que la izquierda presenta como justicia fiscal: el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, el impuesto a los plásticos, el impuesto al diésel. Cada uno de esos impuestos se vende como un castigo a los malvados ricos o a las empresas explotadoras, pero la realidad es que quien acaba pagando esos impuestos eres tú, porque las empresas no se comen los impuestos, los repercuten en el precio, y las grandes fortunas no se quedan quietas esperando a que les expropien, se van, se mudan a Portugal, a Andorra, a Dubái, a donde sea que les dejen respirar. Y al final, ¿quién queda para pagar la fiesta? ¿El asalariado medio, el autónomo, el pequeño empresario? Los que no tienen asesores fiscales internacionales, los que no pueden mover su residencia con un clic,
Vic. Abascal lo ha dicho 1000 veces. Cada vez que subís un impuesto nuevo, estáis echando del país a quien genera empleo. Y los datos le dan la razón. Decenas de miles de españoles han cambiado su residencia fiscal en los últimos años. Empresarios, deportistas, artistas, profesionales, gente que podría estar aquí generando riqueza, pagando impuestos, creando puestos de trabajo, pero prefieren irse porque el Estado español les trata como enemigos. Y lo peor no es que se vayan, lo peor es que los políticos luego los señalan como traidores, como egoístas, como antipatriotas, cuando en realidad los traidores son quienes han convertido España en un país donde tener éxito es casi un delito. Y vamos al meollo del asunto, la obsesión de la izquierda con los impuestos progresivos, la idea de que quien más gana debe pagar proporcionalmente más. Suena justo, ¿verdad? Pero llevado al extremo se convierte en una confiscación. En España hay tramos de IRPF que llegan al 47%, es decir, si ganas 100.000 euros al año, casi la mitad se va a Hacienda. Y eso sin contar seguridad social, IVA, impuestos locales. Al final, si sumas todo, puedes estar tributando más del 60% de tus ingresos. ¿Eso es progresividad o es robo? Porque Abascal lo tiene claro, es robo, y lo dice sin miedo a que le llamen neoliberal, ultraliberal o cualquier otra etiqueta que la izquierda usa para descalificar sin argumentar. Su propuesta es radicalmente distinta: bajar impuestos para todos, no solo para los ricos, para todos. Bajar el IRPF, bajar el IVA, eliminar impuestos duplicados, reducir la carga fiscal sobre empresas. ¿Y cómo se financia eso? Reduciendo el gasto público, cerrando ministerios inútiles, eliminando subvenciones a chiringuitos, reduciendo el número de políticos, acabando con las duplicidades autonómicas. Para la izquierda, eso es desmantelar el Estado. Para Abascal es sanear el Estado, porque un Estado eficiente no necesita exprimir a sus ciudadanos, necesita gastar bien lo que recauda. Otro punto clave del discurso de Vox es la crítica al clientelismo fiscal, el uso de subvenciones públicas para comprar voluntades, para financiar a asociaciones afines, para crear redes de dependencia. Hay en España miles de entidades que viven exclusivamente de subvenciones, asociaciones feministas, ecologistas, de memoria histórica, de inmigración, de lo que sea. Muchas de ellas hacen un trabajo legítimo, pero muchas otras son simplemente brazos políticos del partido en el gobierno, pagados con dinero de todos. Y mientras esas asociaciones cobran millones, el autónomo que pide una ayuda por la crisis se encuentra con trabas infinitas. Abascal lo denuncia constantemente. Habla de un Estado que se ha convertido en una máquina de redistribuir favores, no riqueza, que premia a quien le vota, a quien le aplaude, a quien le sirve, y que castiga a quien le critica, a quien le exige, a quien le pide cuentas. Ese modelo, dice, no es sostenible, porque al final, cuando expulsas a los productores y solo te quedan los receptores, el sistema colapsa, y España está cada vez más cerca de ese colapso. Luego está el tema de las pensiones, el gran elefante en la habitación. Todo el mundo sabe que el sistema público de pensiones es insostenible. Cada vez hay menos trabajadores cotizando y más jubilados cobrando. La solución de la izquierda es subir impuestos, crear nuevas figuras tributarias, exprimir más a los que trabajan. La solución de Abascal es radicalmente distinta: permitir que la gente ahorre para su propia jubilación, reducir la dependencia del Estado, fomentar planes de pensiones privados con incentivos fiscales. Para sus críticos, eso es privatizar las pensiones, es condenar a los pobres. Para él es dar libertad. Libertad para que cada uno decida cómo gestionar su dinero, en lugar de confiar en un Estado que ha demostrado una y otra vez que no sabe gestionar nada. Y aquí entra un debate filosófico profundo. ¿Qué es más justo? ¿Un Estado que te quita la mitad de lo que ganas para redistribuirlo según criterios políticos, o un Estado que te deja quedarte con tu dinero para que tú decidas en qué gastarlo? Para la izquierda, la primera opción es la única moralmente aceptable. Para Abascal es paternalismo disfrazado de solidaridad, porque al final lo que está diciendo es que tú no eres capaz de gestionar tu propio dinero, que el Estado lo hará mejor por ti. Y la historia demuestra que eso es mentira. Abascal también critica la obsesión fiscal con el sector privado mientras el sector público vive en la impunidad. Dice que en España se persigue al autónomo que se retrasa un día en pagar a Hacienda, pero se toleran años de despilfarro en empresas públicas deficitarias, en ayuntamientos quebrados, en comunidades autónomas con deudas estratosféricas. Habla de Hacienda como una institución que actúa como sheriff con el pequeño contribuyente, pero que mira para otro lado cuando se trata de investigar a políticos o a grandes empresas con buenos contactos. Esa doble vara de medir alimenta el sentimiento de injusticia que crece entre quienes pagan religiosamente sus impuestos mientras ven cómo otros se escaquean sin consecuencias. Y luego está el argumento más contundente de todos, la comparación internacional. España tiene una presión fiscal altísima pero servicios públicos mediocres. Países como Suiza, Singapur, Irlanda o incluso Portugal tienen impuestos más bajos y sistemas que funcionan mejor. ¿Por qué? Porque gastan bien, porque no tienen estructuras duplicadas, porque no mantienen a un ejército de asesores inútiles.
útiles, porque premian la eficiencia en lugar del clientelismo. Abascal lo usa como martillo. No hace falta subir impuestos, hace falta dejar de robar. Y cada vez que lo dice, hay un funcionario honesto, un contribuyente agobiado, un empresario harto que piensa, tiene razón. Al final, el debate sobre fiscalidad y redistribución en España no es técnico, es ideológico. Es un choque entre quienes creen que el Estado debe controlar la mayor parte de la riqueza para repartirla según su criterio y quienes creen que cada ciudadano tiene derecho a disfrutar del fruto de su trabajo sin que se lo confisquen. Entre quienes ven en los impuestos una herramienta de justicia social y quienes los ven como un robo legalizado. Santiago Abascal ha elegido bandos sin complejos y su mensaje es claro: el problema de España no es que haya ricos, es que hay demasiado Estado, y mientras ese Estado siga creciendo, alimentándose de tu esfuerzo, prometiendo soluciones que nunca llegan, el país seguirá hundiéndose. Porque no hay economía que aguante un parásito tan grande, y tarde o temprano, cuando ya no quede a quien exprimir, el sistema explotará. Y entonces, todos esos políticos que hoy viven del cuento estarán muy lejos, con sus pensiones vitalicias y sus patrimonios bien guardados, mientras tú intentas explicarle a tus hijos por qué trabajaste toda tu vida para no tener nada. Y ahora déjame que te ponga un ejemplo concreto, para que entiendas de qué estamos hablando realmente. Imagínate que eres un fontanero autónomo, te levantas a las 6 de la mañana, trabajas 10 horas al día, te juegas la espalda arreglando tuberías, a final de mes facturas 3.000 euros, de esos 3.000 pagas 300 de cuota de autónomos aunque ese mes no hayas ganado nada, luego pagas el IVA que has cobrado pero que tienes que ingresar en Hacienda, después te retienen el IRPF, al final si tienes suerte te quedan 1.800 euros limpios, con eso tienes que pagar el alquiler, la comida, la luz, el agua, el seguro del furgón, la gasolina, y cuando vas a echar gasolina, de cada euro que pagas, 60 céntimos son impuestos. Cuando compras en el supermercado, 21 de cada 100 son para el Estado. Cuando llegas a casa y enciendes la luz, la mitad de la factura son impuestos y tasas. Haz las cuentas. De esos 3.000 euros que facturaste, al final te quedan menos de 1.000 para vivir. El resto se lo ha quedado el Estado. ¿Y qué has recibido a cambio? Una sanidad colapsada, una educación mediocre para tus hijos, unas carreteras llenas de baches, una pensión que no sabes si cobrarás. Eso es lo que Abascal llama robo. Y tiene razón. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados, un diputado de PSOE o de Sumar cobra 6.000 euros al mes. Más dietas, más complementos, más viajes pagados, más restaurantes, más choferes, no madruga, no se juega la espalda, no arriesga nada. Su trabajo consiste en levantar la mano cuando le dicen y soltar 4 frases aprendidas de memoria. Nunca le van a inspeccionar, nunca le van a multar por llegar tarde, nunca le van a echar aunque no haga nada útil en toda la legislatura. Cuando se jubile, cobrará una pensión millonaria aunque solo haya estado 8 años en el cargo, y encima tendrá la desfachatez de subir a un atril y decirte a ti, al fontanero que se deja la vida trabajando, que tienes que ser solidario, que hay que redistribuir la riqueza, que los ricos deben pagar más. ¿De qué riqueza hablan? ¿De la tuya, que no tienes ni para un colchón de ahorro? ¿O de la suya, que se blindan con pensiones vitalicias y privilegios que jamás tocarán? Y lo peor de todo es que cuando protestas, cuando dices que no das más, que estás agobiado, que no llegas, te tachan de egoísta. Te dicen que sin impuestos no habría hospitales, ni colegios, ni carreteras, como si fuera una elección binaria entre pagar el 60% de tus ingresos o vivir en la selva. Nadie dice que no haya que pagar impuestos. Lo que se dice es que se pague lo justo, que se gaste bien, que no se dilapide en chiringuitos inútiles, que no se regale a quien no aporta mientras se asfixia a quien produce. Pero esa conversación no interesa, porque el día que la tengamos de verdad, el día que pongamos sobre la mesa cuánto se gasta y en qué, el día que auditemos cada ministerio, cada organismo público, cada subvención, ese día se cae el chiringuito. Y eso no lo van a permitir. Por eso, cuando Santiago Abascal propone bajar impuestos, reducir el Estado, devolver el poder al ciudadano, la maquinaria mediática se pone en marcha. Le llaman neoliberal salvaje, ultraliberal, enemigo de los pobres, porque en el fondo lo que Abascal propone no es técnico, es revolucionario. Está proponiendo que el ciudadano recupere el control de su vida, que deje de depender de un Estado paternalista que le trata como a un niño incapaz de gestionar su propio dinero. Está proponiendo que quien trabaja pueda disfrutar del fruto de su esfuerzo sin que se lo confisquen en nombre de una solidaridad que solo existe en los discursos. Está proponiendo que España deje de ser un país donde el éxito se castiga y la mediocridad se premia. Y aquí viene la pregunta que deberías hacerte: ¿cuánto más vas a aguantar? ¿Cuántos años más vas a trabajar sabiendo que la mitad de lo que ganas
ganas se lo queda un Estado que no te da nada a cambio. ¿Hasta cuándo vas a aceptar que te llamen egoísta por querer quedarte con lo que es tuyo? ¿Hasta cuándo vas a tolerar que los políticos vivan como reyes mientras tú vives como un esclavo fiscal? Porque eso es lo que eres, un esclavo que trabaja medio año para el Estado y medio año para ti. Y lo peor es que te han convencido de que eso es normal, de que eso es justo, de que eso es necesario, pero no lo es. Hay otra forma de hacer las cosas. Hay países donde los impuestos son razonables, donde el Estado no asfixia, donde quien trabaja prospera, y esos países no son paraísos de desigualdad salvaje, son sociedades prósperas donde la gente vive mejor que aquí, porque han entendido algo que en España nos negamos a aceptar, que el Estado no crea riqueza, solo la redistribuye, y que cuanto más grande es el Estado, más pequeño es el ciudadano. Santiago Abascal lo tiene claro, y cada vez más españoles también, porque al final esto no va de izquierdas o derechas, va de libertad o sumisión, de decidir tú qué hacer con tu dinero o dejar que lo decida un político que no te conoce, que no te entiende y que no te representa. Va de vivir para ti o vivir para alimentar una maquinaria que nunca se sacia. Y cuando llegue el momento de elegir, cuando estés en la cabina de votación, recuerda esto: cada voto a los partidos que prometen más Estado es un voto para que sigas trabajando más para ellos y menos para ti. Cada voto a Vox es un voto para recuperar lo que es tuyo. Decide bien, porque lo que está en juego no es solo una elección, es tu futuro y el de tus hijos.